El general San Martín llegó a Pisco y estuvo 46 días. En esos 46 días él trazó su estrategia política militar con su Estado Mayor. Destacó al general Arenales por el sur y él tenía esa estrategia de viajar por el mar hacia el Callao, y en esa forma también tuvo las primeras tratativas con el virrey de España, con las autoridades españolas y con los ciudadanos pisqueños que apoyaban la independencia del Perú. Esas fueron las reuniones claves que hizo San Martín acá en este local. Hay un escritor que decía que San Martín se demoró en Pisco 46 días porque se enamoró acá en Pisco, dice. Se enamoró de una hija de un hacendado que estaba en la hacienda Caucato. Entonces los soldados se quedaban extrañados, ¿por qué tanto tiempo no tenemos nada que hacer acá? Y pues San Martín cruzaba todas las noches el río y al otro lado estaba la hacienda Caucato y se vivía con esta chica. Cuando el dueño se enteró, dice la historia, que San Martín estaba en amores con su hija, el hacendado tenía otra hacienda en Guaura y se trasladó a Guaura. Entonces inmediatamente San Martín dice que siguiéndolo se llegó también, y por eso es que llegó también San Martín a Guaura, pues, ¿no? Esa es una historia que se escribe acá. De Argentina y Chile tienen un conocimiento muy directo sobre este club, sobre este local, porque, como ustedes saben, Argentina y Chile fueron los que vinieron acá a independizar al Perú, ¿no? Entonces, todos los años, el embajador de Argentina y el embajador de Chile, por orden de su gobierno, vienen el 8 de septiembre aquí a visitar este cuartel general. La mayoría de las construcciones son réplicas ya se han conservado algunas ventanas, algunas cosas, las piezas, pero la mayoría son réplicas de la construcción anterior. Abraham Valdelomar escribió un libro y dijo que San Martín se bajó del barco cansado, se quedó dormido y soñó que una parvada de flamencos pasaba por allí al despertarse y dijo: he ahí los colores de la bandera del Perú. Pero eso es una fantasía que él creó, eso no es cierto, ¿no? General San Martín aquí le encomendó a 2 oficiales que viajaron con él en su embarcación que le presentaran un dibujo de una bandera y un escudo. Los oficiales le entregaron el dibujo a San Martín y él inmediatamente no le puso ninguna objeción y la llevó el 21 de octubre del año 1821 a la plaza de armas que había hecho formar a las tropas y las personas que se congregaron ese día. También en una pequeña arenga les hizo notar que ese era el símbolo patrio del Perú y que por ella teníamos que luchar y seguir adelante hasta buscar la libertad. Esa es la verdadera historia de la creación de la primera bandera. Cuando llegan los españoles deciden que Jauja fuera la capital del dominio español, ¿no? En un primer momento. Y luego encargan a una persona a buscar un lugar más adecuado para poder fundar la capital del virreinato, ¿no? Entonces, ocurre que esa comisión primero viene acá, a Pisco. En aquel entonces le llamaban Sangayán. Y de ahí ven las condiciones y otra comisión se había ido a Lima. Entonces Lima era la más propicia y fundan la ciudad allá. Pero si queremos así, en el bolo estaba Pisco, ¿no? Pasa esa etapa, ya viene la etapa de la independencia, con la llegada de San Martín ya acá, ¿no?
desembarcan aquí y a partir de aquí es donde empieza la lucha por nuestra independencia ya de los españoles, ¿no? Eso podría ser el marco que más se puede recordar a Pisco, ¿no? Huamapo Medellala dice, ¿no? Pisco, dice él, pero en quechua, pisco es pájaro. Entonces, esa es la versión que acogen para ponerla Pisco, ¿no? Ya sin Q, P-I-Q, no, sino con S ya, ¿no? Entonces, se funda acá Pisco y como les decía hace un rato, ¿no? Este era Sangayán antes, así le llamaban anteriormente, ¿no? Luego de los Paracas, ¿no? Y por ahí viene la fundación de la ciudad. Los argentinos se liberan de los españoles, ellos no ven seguro su independencia mientras los españoles estuvieran acá, ¿no? Entonces deciden embarcarse, primero a Chile y luego acá, y cuando desembarcan acá es donde la historia dice, ¿no? En una de sus caminatas, San Martín se ve agotado, se sienta, supongo que se conocen, ¿no? Se sienta y pasa a los flamencos, según ellos, ¿no? Entonces, como los flamencos es rojo y blanco, y de esa manera él decide formar la bandera, ¿no? Pero la historia de Pisco también está tejida con dolor. El 15 de agosto del 2007, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región, dejando más de 500 muertos y más de 80.000 damnificados. Muchas estructuras coloniales colapsaron. Siendo un cuarto para las 7 de la noche, hubo un movimiento todo lento. No pensaba que iba a haber fuerte terremoto. Ahí falleció mi sobrino, falleció mi abuela en su domicilio. Acá de la iglesia que fallecieron más de 150 personas, fallecieron. Un niño más quedó vivo, estaba abajo de la banca. Simplemente que no nos cayó la pared, ni el techo, nada al niño. Yo estuve acá trabajando en un puesto de ilustrador y la gente gritaba, oraba, pedía al Señor que por favor parara en eso, medio que sobrepare, y en el segundo movimiento vino con más fuerza y parecía como que si un animal se había metido debajo de la tierra y parecía como si fuese el fin del mundo, porque hay mucha gente que ha muerto y ha pensado de que el mundo se ha arruinado. Pero gracias a Dios que yo estoy al menos vivo y puedo hablar sobre esto, cómo sucedió, porque calle tras calle estaban en el suelo. En el suelo todo era una desgracia, pijo. Uno de mis familiares que tanto quiero murió, que fue mi madre. Murió en el terremoto porque su casa le cayó encima y tuve que ir a buscar que sacarla, porque debajo de los escombros. Gracias a Dios que la pude sacar y la pude llevar a su entierro, ¿no? Para que al menos descanse en paz. El terremoto que sufrió la ciudad de Pisco en agosto del año 2007 destruyó totalmente. Defensa Civil consideró que ya era que lo demolió totalmente y la construcción es totalmente nueva. Aquí no existe absolutamente nada de lo que existía anteriormente, ¿no? Por eso es que lo ve usted el edificio nuevo tal como está ahorita.
Bien, ahora, para reconstruirlo fue triste, ¿no? Porque todo se cayó, aquí murieron 11 personas y había que botar todo porque no servía de nada, ¿no? No teníamos infraestructura, no teníamos nada, era una pampa todo. Inclusive ahí hay un banner que se puede ver al frente donde está todo el proceso del terremoto. Y la iglesia somos todos los cristianos, los cuerpos vivos. Cuando vi el dolor y la muerte, más de 500 muertos en Pisco, a los 2 días que fui bendiciendo todas las bolsas donde estaban los cuerpos, amigos míos, profesores y todos niños que yo había bautizado el sábado anterior, o sea, era todo un drama, ¿no? Sin embargo, la comunidad logró unirse pues, en torno colaborando con sus actividades. Nuestra gente sencilla acá, muy modesta, y lo poco que tenía colaboraba, ¿no? Para poder reconstruir. Poco a poco lo hemos venido haciendo, ¿no? Pero en el 2009 ya estaba la parroquia, ya estaba así como está. Por supuesto era todo de madera, ¿no? Porque ya lo hemos pintado, hemos ido cambiando mantenimiento, dándole mantenimiento, ¿no? Pero muchos pensaban que yo estaba haciendo un negocio de la fe, ¿no? Pensaban que yo cobraba por ir y venir. Y jamás en la vida lo he hecho, jamás, ni un sol, ¿no? ¿Cómo voy a pedirle plata a una familia que está dolorida, que tiene ahí su madre fallecida y el cura pidiendo plata? Es una cosa completamente indigna, ¿no? Es hasta inmoral, ¿no? Y anticristiana, por supuesto, ¿no? Pero pensaban eso, ¿no? Y por eso es tan importante que el sacerdote, como decía el Papa Francisco y este Papa actual, que sean pastores de la iglesia. No funcionarios, ni estar sentados en una oficina, ni nada por el estilo, ¿no? Porque nuestro pueblo necesita. Nuestra religión católica está muy unida en la conciencia cristiana aquí en Pisco, ¿no? Muy unida. Lo que nos hace mucha falta a nosotros los católicos es orar a Dios, creer en Cristo, pero también esa creencia en Cristo, implantarla en una realidad que hay con conocer. Si no, nuestras iglesias quedan vacías, ¿no? Vacías. Yo he visto por todos los lugares donde voy, las parroquias vacías, los domingos 40 personas y la mayor parte viejitas, ¿no? O viejitos, y el resto vacío. Cuando alguien quiere planificar un viaje a Caica, se le viene a la mente lo que es Huacachina, Pisco, Nazca, pero esta es una alternativa muy sencilla a la hora de llegar acá a Pisco. Aprovechas unos 20-25 minutos, llegas, es una tranquilidad increíble, encuentras acá las balsas para que puedas pasear con amigos o las tablas de arena, que tú te puedes ir a las mismas dunas, divertirte, es relajarse, es la opción correcta acá. Vienes con amigos, familias y es un momento de tranquilidad absoluta.
Morón le han puesto en nombre de un bandolero. Acá en Ica se conoce de ese bandolero y de otro, y también de otro que se llama Cayetano Quirós, que deberían saber. Cayetano Quirós había sido un esclavo afroperuano, se escapó de una de las haciendas de Ica y empezó a dedicarse al bandolerismo, pero robaba pues, a los españoles, en fin, ¿no? Y daba a la gente pobre. Cuando llegó la expedición libertadora San Martín, se alió a su ejército y ha sido jefe guerrillero en Ayacucho, en varios lugares. Pero lamentablemente, en una emboscada en Macacona, había perdido la vida su grupo, ¿no? Y volviendo de Morón, probablemente ese bandolero Morón es el que siempre dice se ocultaba en esa laguna y en algún momento fue capturado, apresado, etc. Y su nombre queda en esa laguna, ¿no? Y desde las alturas ese renacer se ve más claro. Pisco no se detiene, se transforma, resiste y florece. Cada rincón guarda una historia, y cada historia una razón para seguir mirando hacia adelante. Nosotros pisqueños, al dirigirnos la palabra aquí bajo este cielo familiar, aquí bajo este cielo donde se deslizó mi niñez, tierna, dulce, sentimental y distante, Pisco, pueblo encantado y evocador de mi felicidad fugitiva. Pisco, paraíso de mi infancia, nido de mi amor, de mi niñez, dulce poema de mi vida. Pisco, adorado y adorable, poema donde viví, amé, donde lloré y pensé, donde nacieron mis esperanzas y donde brotaron mis ilusiones. Yo vengo a darte mi palabra, vengo a entonarte mi canción de gracias, oh pueblo elegido de mi corazón. En la quietud del muelle, Pisco extiende su horizonte, no como un punto final, sino como una promesa que se proyecta más allá de las olas.